ANTI ofrece acceso digital abierto a la información científica. Su contenido es evaluado por expertos temáticos de reconocida trayectoria. ANTI es posible por la educación pública argentina. Los artículos reflejan exclusivamente la opinión de los autores. UALA. Ana María Rocchietti, Centro de Investigaciones Precolombinas, Buenos Aires. Facundo Uala irrumpió en la televisión, en los diarios y en las radios. Para la opinión pública su proclama es curiosa, viene de un mundo imposible o de un regazo de la historia, los mapuche. Pertenece a un conglomerado humano poco conocido o, por el contrario, en algunos círculos o en las escuelas, idealizado. Podrían, en el imaginario colectivo, ser asimilados a los gitanos. Ropas extrañas, raros peinados nuevos, en el cabello oscuro, aros de plata, tejidos abrigados y resistentes. Jones Uala se recorta contra el telón de una tradición antigua. Una parte de su genealogía debe su identidad a protagonistas como Inacayal o Sahuique, a quienes nunca se los propuso como miembros del panteón de la patria. Su territorio fue conquistado por las tropas nacionales, parte de su pueblo fue fusilado, exiliado e internado como peones en las estancias. Mi reflexión tratará sobre la naturaleza de los derechos históricos y sobre la génesis de la República Mapuche. Palabras clave: Mapuche, Jones Uala, Derechos Históricos, República Mapuche. La aparición pública de Facundo Jones Uala, el RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, y las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel han sido recibidas con relativa indiferencia por la opinión pública argentina. Las manifestaciones de reclamo lo fueron por Maldonado, lo demás ha quedado en una oscura anécdota. Mi ensayo describe algunos aspectos de un problema que lleva más de 100 años, cuando los pueblos del desierto fueron derrotados por el Ejército Nacional con su saga de muertos, prisioneros y familias internadas en colonias o en las estancias como trabajadores. En ese proceso se tornaron proletarios en las pampas, comunidades en reserva territorial en la cordillera, básicamente crianceros, y en trabajadores contrapropistas en las provincias norpatagónicas, por lo cual habitualmente se los designa y discrimina como chilenos. Mi propósito tiene que ver con sistematizar algunas dimensiones no emocionales y, al menos conscientemente, no ideológicas de un problema de crucial importancia para los países cuya delimitación territorial abarca pueblos originarios o indígenas de historia muy anterior a la invasión española o lusitana. Para aquellos que cultivan las ciencias antropológicas o la historia, ellos siempre serán el dilema fundamental de las nuevas formaciones económicas sociales que se constituyeron con las independencias. Lenin, 2000, llamaba a estos pueblos nacionalidades oprimidas, aunque sus afirmaciones sobre esta cuestión se aplicaban solamente a Europa. Esta mirada me es inspiradora por las intuiciones que contenían. Abordé lo que representaba Uala, lo llamo así, desde la perspectiva del derecho histórico, en un artículo anterior, Rocchietti 2017. El conjunto normativo que se sostiene sobre la base de la ancestralidad y la genealogía. Allí sostenía que una cultura, para hacerlo, requiere la duración consistente y la coherencia de su etos fundamental. Si no se verifica una u otro, no hay tradición y no hay, por consiguiente, cultura. Su originalidad es su historia, aún en el caso en que no podamos reconstruirla o narrarla. Por eso, una cultura permanente y original, desencadenada por su historia, se convierte en un pueblo. Esta denominación es polisémica, pero en general tiene por referencia un real, constituido como etos, palabra griega que significa extraños en lengua y costumbres, mientras que ellos, los griegos, reservaban para sí demos, nosotros. El caso Uala me sugiere otras variantes. La principal es que el Estado moderno admite ciertas formas de corporación, pero controla el surgimiento y perduración de este tipo de coaliciones. Con el paso del tiempo, las relaciones de tipo moderno reducen las familias a los conjuntos nucleares de padre e hijos, como los muestran particularmente las grandes ciudades cosmopolitas.
Desarrollaré entonces 4 de las variantes de la ancestralidad cultural como fundamento de una nacionalidad mapuche y las posibilidades de una república mapuche: justicia, comunitarismo, nacionalismo y los límites del Estado. Resistencia ancestral. Según Cornelius Castoradis, 1975, el mundo humano se construye en la historia y este proceso también crea o moldea a los individuos. Además, la sociedad, cualquier sociedad, siempre intenta borrar las huellas de su institución contingente y se presenta como fuente presocial o extrasocial y por lo tanto eterna e inmutable, o como fundacional asignado a su creación a dioses, héroes y ancestros y, en tiempos más recientes, a las leyes de la naturaleza y las leyes de la historia. En las sociedades modernas o burguesas, inauguradas después de 1989, el Estado adquirió un carácter específico y propio de coerción, pero aún así su realidad es siempre precaria e históricamente descartable. Su poder de coerción tiene límites y eso es lo que desafía a un revolucionario. No afirmo que Iguala y sus compañeros lo sean, aunque no lo descarto. La revolución es un sueño burgués eterno y no quiere decir que los mapuche adopten esta clase de programa. Pero hay una relación casi directa entre la institución imaginaria de la sociedad y las acciones de sus actores. Imaginaria no quiere decir irreal, sino indica el hecho de que está profundamente internalizada y que su matriz institucional es poderosa e inconsciente. La imaginación mapuche está anclada en una mitología que destaca el ascendiente original de las fuerzas espirituales sobre el mundo humano. No tiene un dios, pero sí dos fuerzas, una serpiente de agua marina y otra de tierra, que se disputa el origen y la descendencia de ese mundo. La serpiente o víbora es el único animal que atraviesa o tiene poder en el de arriba, en el de aquí y en el de abajo. Esa ancestralidad funda una ontología no necesariamente premoderna, sino una identidad cultural que se esgrime como razón jurídica. Ella articula filiación, propiedad comunitaria o comunal, sistema de parentesco y aparato jurídico. De ahí que la causalidad puesta en los lazos familiares y en la exaltación de la gens tenga un alto valor para la resistencia revolucionaria mapuche. Simultáneamente la comunidad contiene su autodestrucción, dado que, más allá de la adhesión emocional e identitaria, posee una energía de conflicto muy grande e intenso. Aún así suscita una sistemática y profunda producción de lo político, como se puede ver en toda América Latina. Nación, nacionalismo, nacionismo. Según Eric Hobsbawm, 2018, citando la conocida obra de Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas, definió muy acertadamente el proceso de las independencias latinoamericanas de la Ilustración. Las élites blancas y mestizas las realizaron bajo la inspiración de la Ilustración francesa, con el mito de que eran algo distinto de España, ligándose a las élites precolombinas, aztecas en México, incas en el Río de la Plata, y con el concepto de una nación que no era ni sociológica ni cultural. La nación abarca la totalidad de individuos unidos bajo una ley, la Constitución, y representados en una asamblea legislativa. Este nacionalismo moderno no era étnico, a diferencia de lo que ocurrió en Europa Occidental y en otras partes del mundo. Lo considera un fenómeno singular, propio de América Latina. Incluir a las comunidades lingüísticas o culturales fue un tratamiento del siglo XIX. Los reclamos nacionales se orientan hacia la autodeterminación indefectiblemente y se constituyen con criterios culturales. Hobsbawm, 2012, también alude a la noción política y nación real. En síntesis, entiendo que la primera demarca las obligaciones de sus miembros y la segunda describe las aspiraciones, acciones y horizonte étnico que suscriben. La guerra es la obligación mayor y más crucial en una nación moderna, asentada sobre el vínculo étnico, aunque en la práctica el personal y la tropa de guerra pudieran ser seleccionados por criterios étnicos, culturales o de clase, como suele suceder a menudo. Se ha olvidado la fuente de una definición muy usada para aprender la nación. Pertenece a Joseph Stalin. El original es de 1912. Una nación es una comunidad estable, fruto de la evolución histórica, de lengua, de territorio, vida económica y composición psicológica que se manifiesta en una comunidad de cultura.
Desde la década de los 90 del siglo XX ha avanzado la posición teórica y práctica de la emergencia de comunidades de distinto tipo, más allá del uso abusivo y extensivo del término a conglomerados de avecinamiento y de comunicación en redes que no lo son, que tienden a la organización autonómica, y la tendencia ha sido favorecida por la descentralización política y jurídica, el ascenso de los localismos y regionalismos y la expresión de identidades antes homogeneizadas, fundamentalmente por la escuela. Muchas tradiciones históricas populares han sido y son inducidas por élites políticas e intelectuales. En el caso del pueblo mapuche, se cumplen estas condiciones y circunstancias, no obstante la cristianización, la escolarización tradicional y un semi-aislamiento estratégico que alimenta la resistencia cultural. Las comunidades indígenas en todo el continente conocen el sufrimiento que producen la pobreza estructural y la discriminación racista. Ellas se extienden a los originarios y a los mestizos de esa genealogía aun cuando no vivan en comunidad. Los mapuches del campo tienen un género de vida rural, criancero, con chacra y maderero de la madera, pero un número alto vive en la ciudad sin cortar los lazos de comunidad y se desempeña en diferentes actividades económicas, como trabajadores dependientes o como cuentapropistas. Lo que no ha desaparecido en ellos es la convicción nacionalista y el vínculo con la intensidad comunitaria que les ofrece el vínculo primordial de la gens. Nacionismo fue una expresión de Marta Bechis, 2010, para designar la atención potente a la nacionalidad que expresan los mapuche, una sociedad que nunca tuvo Estado, pero que siempre exhibió consuetudinaria coherente. En su concepto es una tendencia a tener integración política con un aparato centralizador. Bechis, 2010, página 6, describe la diáspora mapuche de los siglos XVII y XVIII en las Pampas del siguiente modo. Sostengo, 1. Que la conversión a una economía de caza, recolección y ganadería extensiva fue funcional para la guerra de Arauco. 2. Que la dispersión de la población araucana al este de la cordillera no solo alivió la presión poblacional de la región chilena, sino que también le dio más cohesión a cada parcialidad chilena al emigrar los disidentes. 3. Que se abrieron para los araucanos otras rutas de intercambio con otros pueblos indígenas y con ciudades españolas como Carmen de Patagones y Bahía Blanca, que podían estar en competencia con el mercado chileno. Y 4. Que los mapuches intensificaron su producción artesanal. El Estado es una fuerza que toma decisiones y la hace efectiva. Vidar Campos, 1993. Por tanto, la primera decisión de toda organización política está referida a la apropiación de un territorio en donde ejercer su soberanía y la población que vive en él. Ese curso de los acontecimientos históricos fue claro y distinto a partir de 1869 para el Estado argentino, buscando consolidar el territorio soberano. En él, los indígenas pampeanos y patagónicos quedaron definitivamente absorbidos en una nacionalidad moderna como derrotados de guerra. Ese fue el destino mapuche. La nacionalidad oprimida fue transformada en proletariado, en comunidad de bosque y de estepa y en clase social. No es lo reciente del proceso, un poco más de 100 años, sino la resistencia cultural lo que permite reconocer todavía un pueblo mapuche. La relación de fuerzas posguerra del desierto no permitió otra cosa. Tierra, territorio, nación. El devenir histórico de los mapuches, unos 300 años en la Araucanía, entre Aconcagua y Chiloé, por el país chileno, y en el triángulo del Neuquén y las Pampas hasta la internación y el reparto de la población derrotada, en la posconquista derivó hacia la pérdida de visibilidad social, con la excepción del turismo cordillerano argentino y extranjero. La política de la cultura mapuche pone en foco a la tierra y al territorio. La tierra es un bien de producción y de sustentabilidad en los términos de un escenario rural. Esa tierra no sería un bien inmobiliario, sino una posesión intransferible, compartida e intangible, un verdadero bien común o comunitario.
El territorio sería un bien simbólico, transgeneracional e histórico y político. Ambas pretensiones son difíciles de obtener en un contexto en que la primera es un bien productivo y un bien de capital, y el segundo es un bien de soberanía nacional inajenable, dado que cualquier disrupción en su consistencia y continuidad afectaría a la nación moderna. No obstante, en la actualidad las mismas naciones modernas son porosas por estar acosadas por las migraciones y por la cultura de frontera que se verifica en todas partes. También fue porosa la existencia de los mapuches en las Pampas, la llamada araucanización, una reconstrucción histórica todavía incompleta a la cual se dedicó Béchis. Hacia la mitad del siglo XIX estaba construido un corredor entre el río Salado, la cordillera y el país chileno. La lengua araucana fue franca en un inmenso espacio geográfico. El avance militar sobre él fue una guerra posibilitada por otra guerra, la del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia, 1879 y 1883, y la razón de una y otra la apropiación de los recursos económicos primarios y la grandeza territorial de los estados-nación de ambas contiendas. Béchis, 2006, página 6, describe la conformación política mapuche de la siguiente manera. Cada cacicazgo estaba indefectiblemente expuesto a un proceso de fisión, por el cual desaparecía la unidad primera, dando lugar a dos o más unidades, de igual rango entre ellas, sin que las uniera lazos jurídicos o sociales especiales, o particulares, a menos que esas unidades estuvieran lideradas por individuos pertenecientes a un grupo de hermanos, pero aún entre ellos podía haber conflictos irreconciliables. Este mecanismo de fisión era producto de la competencia entre cacicatos, condición que mantenía el dinamismo y la flexibilidad del sistema. Estas unidades autosuficientes también podían unirse o fusionarse en una confederación liderada por el gobernante de una de ellas que contara con el suficiente prestigio no solo entre los núcleos familiares notables de las otras unidades, sino, y necesariamente, entre los seguidores de una de las unidades, sobre todo el hombre joven o mocetón. A veces, si bien pocas, la fusión era forzada por algún cacique muy poderoso, en general apoyado desde el exterior de la sociedad indígena. En la mayoría de los casos, las fusiones duraban poco. Todavía hoy existen relaciones antagónicas entre secciones, agrupaciones y comunidades mapuches. Pero su mundo social fue insertado en el tiempo del colonialismo español, dentro de un sistema que, aparte de sus particularidades regionales, tenía una estructura similar en todas partes. Un estado despótico y elitario, una sociedad jerárquica, pigmentocrática, una acumulación económica basada en la tributación de los campesinos indígenas y en la propiedad rentística de la tierra, de los ganados o de las minas con fuerte extracción metropolitana de las riquezas locales. Su dimensión más radical fue profunda, fue la sociogénesis, misgeneración de la población a favor de la mancebía, el concubinato y el matrimonio legítimo. La revolución republicana habría de continuar este conjunto de relaciones y de estratificación social. Rocchietti, 2014. Las relaciones sociales, en cualquier sociedad, tienden a cristalizarse en una estructura que, bajo ciertas condiciones sociológicas e históricas, requiere una fuente de coerción externa destinada a absorber la plusvalía del trabajo colectivo e individual de manera legítima y amparada por la ley impuesta en el seno de una totalidad dialéctica. Rocchietti, 2013-2014. Eso casi ocurrió cuando los mapuches aceptaron el reino de la Araucanía y de la Patagonia y un rey, Orlier Antoine Toulouse, en 1860, un experimento muy breve pero sintomático. En el nuevo constitucionalismo latinoamericano, última década del siglo XX, se ha contemplado la situación de los pueblos originarios en términos del derecho a la cultura, a la tierra y al territorio ancestral. La Constitución de 1994 en la Argentina contempla el derecho histórico de tierras. En 2006, la Ley 26.610 ordenaba un relevamiento técnico-jurídico catastral de las tierras ocupadas por comunidades indígenas, declarando un estado de emergencia y prohibiendo desalojos o desocupaciones forzadas.
El inventario estaría a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, con la intervención del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Con atraso en el cumplimiento, fue prorrogada en 2009, 2013 y 2017. Los asentamientos rurales mapuches se encuentran en predios con subsuelo petrolero y gasífero, y los intereses estatales y privados confrontan con el derecho histórico y demoran su efectivización. El pensamiento comunitarista en ciernes en la misma década y actualmente expandido ha provenido de dos fuentes diferentes pero no antitéticas: la Iglesia Católica, Concilio Vaticano II, 1962-1965, Conferencia Episcopal de Medellín, 1968, Conferencia Episcopal de Puebla, 1971, y la filosofía. La primera fuente apunta a la evangelización de la cultura, impregnándola de los valores cristianos, pero aceptando su diversidad. La segunda supone espontaneidad en su conformación, lazos e identidad colectiva, ser en común y coexistencia, es decir, un caso específico de sociabilidad, Gropo 2011. No obstante, para los teóricos, la tensión entre la comunidad y lo comunitario y el individualismo moderno está irresuelta. Lo fundamental es que la comunidad resulte un modelo teórico político que fue adquiriendo centralidad discursiva. Nacionalismo, razones y limitaciones. Si el nacionalismo fuera una realidad y no una hipótesis sociológica, la sociedad mapuche quizá fuera una de aquellas que dieran el salto hacia el Estado y su sistema de cohesión habría de trascender la organización y la justicia comunitaria interna por un sistema centralizado. En ese caso, habría devenido en una sociedad de Estado y no contra el Estado, principio estructural que ostentarían los pueblos etnográficos, que hipotezó Clastes 1978 alguna vez. Pero el tiempo o la ocasión no dio lugar. Eso no ocurrió. Pero si el nacionalismo designara la potencia a resistir como nación al fenómeno de Uala, sería más comprensible. Sería su razón y la razón de un colectivo o comunidad político-histórica que no desapareció. Sin contradecir a Clastes completamente, su tesis dice que esos pueblos tienen la sabiduría de sortear esa superestructura. Es probable que la evitación de constituirse en Estado en el sur patagónico, una coerción externa por parte de una élite tribal sobre los segmentos tribales patagónicos y pampeanos, haya sido un error mapuche. Si fuera verdadera su tendencia político-cultural a la afición de grupos familiares y políticos, entonces para esta gente ganadera y guerrera la batalla estaría perdida de antemano. Su único interregno pudo ser la Confederación de Kulfukura entre 1834 y 1882. Su límite se encuentra en la brutal diferencia de fuerza y en la carencia de instrumentos tanto militares como políticos. Facundo Jones Uwala es lonco y actualmente está preso en Esquel por ocupar tierras de Benetton y con un pedido de extradición por parte de Chile. No recibe credibilidad. Sin embargo, manifiesta una generación de jóvenes que estaría decidida a cambiar la situación territorial mapuche. Los ataques son incendiarios, pero de magnitud acotada. El problema de Uwala parece simple pero coherente: autonomizar el territorio mapuche y defenderlo de las empresas, de las petroleras, de la minería y de la agresión capitalista en general. No presenta un plan de acción con excepción del incendiario y la ocupación de tierras, pero parece tener cierta afinidad con el foco guerrillero. Conclusiones finales. Puede ser cierto que las naciones no mueren y que la cultura posee un núcleo noético que no se asimila ni derrumba definitivamente. Puede ser cierto que las naciones no mueran y que la cultura posee un núcleo noético que no se asimila ni derrumba definitivamente. Uwala enseña, sin emocionalidad superflua, que esa problemática existe y perdura porque proviene de una situación irresuelta, pero contemporáneamente compleja porque las tierras que se asignan para uso comunitario son fiscales, nunca son privadas. No se examina la cuestión desde el punto de vista de la aplicación de la justicia a una situación de por sí controversial. De este modo, Uwala, al menos mediáticamente, funda un campo político con sus categoremas costumbristas y ancestrales.
no alcanza para cubrir las carencias de formación política que exhibe y, más bien, conduce a imaginar una espontaneidad transformadora que todavía no manifiesta apoyos explícitos. No hay que olvidar que la desaparición y muerte de Maldonado tuvo en vilo a la sociedad argentina, pero la del joven Nahuel no, y ambos fueron parte de esta audacia.